Cualquier cosa, si alguien la conoce, le puede decir que puede venir a otra comisión, no sé, para que no pierda el práctico. Menos mañana, porque mañana es asueto, entonces no va a haber práctico ni teoría. Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada tengo noticias con respecto a la presencialidad. La semana que viene va a ser virtual, ¿sí? Y femenino, que la semana que viene va a ser virtual, y masculino va a ser virtual, ¿sí? En sistema reproductor, está re contento Nicolás, parece. En la semana de digestivo va a ser ahí un poco particular esa semana porque, bueno, creo que es feriado el lunes, así que ustedes van a tener que ir a otras comisiones, pero esa semana seguramente se va a dar un práctico integrador, ¿sí? Vamos a ver muchos prácticos en sí y va a ser presencial. Seguramente no va a ser obligatorio, ¿sí? Va a ir el que quiere, seguramente, pero todavía eso ya lo vamos a subir, pero seguramente va a ir, es para hacer algunas prácticas, por ejemplo, algunos chicos que quieran aprender a tomar la presión arterial, para que vean, qué sé yo, cómo se hacen los análisis de orina, sobre las tiras reactivas, los reflejos que hemos visto, me acuerdo que más podemos mostrar, bueno, varias cosas les podemos mostrar, o sea, todo referido a la parte práctica, ¿sí? Sobre todo por ahí a saber tomar la presión arterial, eso creo que es importante, tanto los bioquímicos, los farmacéuticos, en realidad las personas tienen que saber tomarlo, porque que si siempre hay un familiar que se le sube la presión, se le baja y todo eso, entonces es importante. Así que seguramente va a ser un día de esa semana, de la semana de digestivo, ¿sí? Que creo que va a ser el jueves 25, que va a ser un día que va a ser un práctico integrador, pero hasta ahora no va a ser obligatorio, ¿bien? Y seguramente no va a ser obligatorio. Pero eso le vamos a confirmar, seguramente, pero por el momento, la semana que viene, que en femenino y en masculino va a ser virtual, ¿sí? Así que bueno. Profe, ¿y cómo se va a evaluar el de digestivo? O sea, ustedes, por ejemplo, en su caso, ustedes van a tener que ir a una comisión, eso va a ser virtual, digestivo va a ser virtual, perdón, sí, Bien. digestivo va a ser virtual, y lo único que va a ser presencial, y seguramente no será obligatorio, será optativo, el que quiera va a ser el integrador que les digo. El Bien. digestivo también va a ser virtual, perdón. O sea, la siguiente semana de digestivo sería lo que usted dice, esa práctica. No, en la semana de En digestivo. esa semana, en la misma Sí, semana. en la Bien. misma semana, sí. Gracias. Igual va a ser cosas sencillas, ¿no? O sea, no es que le vamos a preguntar, seguramente vamos a ir charlando, qué sé yo, vamos a volver a repasar un poquito, quizás umbral ¿Ese lo tenemos con renal. usted, profe? O sea, ¿Cómo? sería como ir al TP de la comisión, ¿con usted lo tendríamos? No, van a ser por varias, todavía no está bien organizado, pero seguramente vamos a estar los tres, la profesora Lucrecia, y la profesora Eugenia, sobre todo nosotros tres vamos a estar. Quizás haya alguna profesora de teoría, pero no es seguro. Y vamos a hacer, obviamente, todo separado en 3 laboratorios para que no haya mucha gente. Sí, En la semana de recuperaciones y de exámenes final, porque el digestivo es la semana del 22, ¿puede ser? claro, la semana del 22 o 21, no me acuerdo, pero por esa fecha. No, digestivo es esa semana, del 22 al 26. Bueno, del 22 al 26. En esa semana va a ser el práctico integrador. El que, como les digo, el que quiera va a ir, ¿sí? Hasta ahora es optativo, digamos, o no es obligatorio, ¿sí? Hasta ahora. Pero bueno, eso vamos a hablar seguramente esta tarde y ya vamos a subir la información al campus. Pero por el momento, la semana que viene y la otra, que son los 2 reproductores, va a ser virtual. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo soy de la comisión 7. Sí, ya te anoté. Jerez Bueno, Bolsón. muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ahora sí comenzamos con el práctico de ahora. ¿Qué más le iba a decir? No me acuerdo qué más le iba a decir. No, nada más creo.
¿Ahí lo ven? Sí. Bueno. Este práctico es muy cortito, vamos a terminar enseguida, pero tiene, me comentaron que cuando sale en el final es que generalmente no logran terminar de dar el tema, ¿sí? Es decir, se los desaprueba. ¿Dónde está el problema en este práctico en particular? En los efectos, ¿sí? Ya vamos a ver la estructura química y todo eso, pero en los efectos es donde fallan. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos la hormona, la insulina, era una hormona proteica, qué sé yo, y veíamos sus acciones en el hígado, sus acciones en el adipocito, su acción en el músculo, y decíamos, bueno, es una hormona glucogenogénica en el músculo también, aumentaba la síntesis de proteína, aumentaba la captación de aminoácidos, en el adipocito favorecía la formación de ácidos grasos y de ahí los triglicéridos. Entonces, el problema que hay acá en tiroides es justamente eso, ¿sí? En los efectos normales, porque uno es fácil por ahí guiarse qué es lo que pasa en el hipo y qué es lo que pasa en el hipertiroidismo. Y uno puede sacar rápido, bueno, sí, en el hiper casi la mayor, y es verdad, digamos, la mayoría de los efectos o de las funciones se ve aumentada. Por ejemplo, un aumento en la frecuencia de la respiración, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento del metabolismo basal, y es verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa en una persona normal que no tiene ni hipo ni hipertiroidismo? ¿Sí? Y eso nos vamos a centrar también ahora. Bueno, esto es para que recuerden nada más. Ustedes ya saben si es que les llega a tomar otra vez el tren, así que a Aarón ahí lo va a sentir de vuelta. Ahí va el tren. Cuando ustedes, bueno, ya saben la parte anatómica, si nosotros se hace un corte, se pueden ver estos folículos, son los folículos tiroideos que están acá, ¿sí? Tengo que saber bien, primero, cómo estoy ubicado para hablar de la síntesis, ¿sí? Yo hago un corte acá y veo los folículos, ¿sí? Y esta parte sería la parte intersticial. Y acá, esta célula, ahí tenemos las células foliculares, perdón. Y tenemos estas células que están acá como en el intersticio, que serían las células C, ¿sí? Esas células C liberan calcitonina. Es importante también que después, cuando en el final integren esos conocimientos, la calcitonina tiene que ver con todo el metabolismo del calcio, de eso van a hablar en la última teoría, creo. Y bueno, como ven, está muy irrigado como cualquier otra glándula endocrina, porque va a verter sus contenidos en la sangre y de ahí va a pasar hacia el órgano blanco, ¿sí? Bueno. Entonces, ven cómo acá yo hago el corte, está el intersticio y acá tenemos los capilares, ¿sí? Y acá tenemos el folículo y la luz del folículo. Vamos a ir relacionando eso. Bueno, esto del metabolismo del yodo, básicamente lo que tienen que saber es que el yodo viene proviene de los alimentos, ¿sí? Que una gran parte de ese yodo va a ir hacia la glándula tiroides y de ahí se va a convertir en T3 y en T4, irá a hacer su función y alguna parte de ella se va a metabolizar en hígado y en hígado sobre todo. Pero no nada más que eso, ¿sí? Solamente que sepan que el yodo proviene de los alimentos y que, digamos, en nosotros, en esta zona donde no estamos cerca del mar, estamos con una deficiencia de yodo, porque el yodo se obtiene más que nada del mar y de los animales que están ahí. Entonces, en nuestra zona lo que hacen es dar una sal, o sea, está reglamentado por ley que en la sal que nosotros consumimos, la sal de mesa, tiene una cierta cantidad de yodo. Y todo eso es para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo, ¿sí? Para realizar las hormonas tiroideas. Bien, entonces vamos a agarrar esta partecita, ¿sí? Acá hay capilar, célula folicular y el folículo tiroideo. Bien, vamos a agarrar como que haríamos un corte de toda esta parte y vamos a ir acá.
¿Alguien se anima a contar más o menos cómo es la síntesis? ¿O alguien la leyó? ¿Cuál es la parte basal? La que está en contacto con los capilares sanguíneos. Bien. ¿Y la apical? La que da la luz folicular. Perfecto. Entonces, si vamos acá, la parte basal sería esta que está acá, ¿sí? La parte apical, la que dice Amira, la que está acá. Ahora sí, te escucho. Bueno, en la parte de la membrana basal. Ay, ¿para qué abrir la boca? Bueno, en la región basal tenemos un cotransportador de yodo y sodio que genera, digamos, una captación del yodo contracorriente hacia el interior de la... ¿Contracorriente? Sí, porque, o sea, lo que hace es generar una diferencia de concentraciones entre el yodo plasmático y el yodo celular. Sería contragradiente. Contragradiente, perdón. Y esto está favorecido por la bomba ATPasa sodio-potasio. Cuando ingresa el yodo, que va a haber una concentración más alta dentro de la célula, y luego ese yodo va a ser transportado hacia el coloide, o sea, va a salir por la región apical a través de un transportador de un cotransportador de yodo favorecido por el cloruro, por la entrada del cloruro. ¿Un cotransportador? ¿Antiportador sería? ¿Cómo? Antiportador. ¿Importa, no sería? Claro, sería un antiportador o un contratransporte. ¿Sí? Contratransporte, perdón. Recuerden acá, una carga negativa ingresa con una carga positiva. Y acá una carga negativa saldría y entra una carga negativa. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿y de ahí? De ahí actúa una peroxidasa oxidando el yodo, que lo que va a producir que se pueda fijar a la tiroglobulina, a los residuos de tirosina en la tiroglobulina. Bien. Luego se va a producir la síntesis o sea, se va a ir iodando la tiroglobulina, formando los compuestos, por ejemplo, la monoiodotiroglobulina, la diiodotiroglobulina y la formación, por ejemplo, de dos diiodotiroglobulina formarían la T4. La unión de una monoiodotiroglobulina más la diiodotiroglobulina formarían la T3 y la formación de una diiodotiroglobulina más una monoiodotiroglobulina formaría la T3 inversa, que bueno, eso no tiene actividad. Y ese conjunto, por pinocitosis, en la región apical hay unas especies de pseudópodos que captan el líquido coloide y esto ingresa dentro de la célula donde se va a unir con lisosomas y se van a formar vesículas digestivas donde van a actuar proteasas que van a separar la T3 y la T4 de la tiroglobulina y la T3 y la T4 va a difundir a través de la membrana basal hacia los capilares. Bien. Muy bien. Entonces vean cómo, por un lado, entró yodo, ¿sí? Realizó todo este camino, atravesó la célula,
se unió a la tiroglobulina. Recuerden que acá la tiroglobulina es una proteína, ¿sí? Entonces se va a sintetizar obviamente en los ribosomas, en este caso destaca el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas de ahí va a pasar el Golgi, de ahí pasa un precursor de tiroglobulina y finalmente, o sea, es la síntesis de cualquier proteína, la tiroglobulina llega al coloide, ¿sí? Ese yodo se va acoplando a la tiroglobulina. La tiroglobulina tiene residuos de tirosina. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada del receptor de la insulina? Que había también residuos de tirosina, que son aminoácidos, nada más, que están ahí en la proteína. Se une ese yodo a esos aminoácidos y luego es como que hay una cadena y están los residuos de tirosina. Entonces ese yodo se va uniendo y pues si se une un yodo forma la monoiodotirosina, si se unen dos se puede formar diiodotirosina. Eso es lo máximo que puede tener en una tirosina, ¿sí? Y luego lo que ocurre es que esos residuos de tirosina, supongamos que ha acoplado a dos yodos, se une a otra tirosina y forma la T4, ¿sí? Si uno de diiodotirosina se une a uno de monoiodotirosina, formará T3 o T3 reversa, dependiendo de dónde se una ese yodo, ¿sí? Y bueno, eso nada más. Después, esa tiroglobulina con todo esto va a entrar por pinocitosis, como decía Mira, y finalmente acá se unen a los lisosomas y ahí hay proteasas que hacen que la T3 y T4 finalmente, y la T3 reversa, perdón, provoque la secreción en la membrana basal. Entonces, tengo que llegar acá, al capilar, ¿sí? Ahí también hay errores, sobre todo en la síntesis, ¿sí? Entonces yo tengo que saber que es una hormona que va a ir a la sangre. Entonces, mi objetivo final es que estas hormonas lleguen a la sangre y en este caso tienen que ir a la membrana basal. Pero vean que hay todo un camino para que se lleve la formación, ¿sí? Bueno, entonces yo les decía que son residuos de tirosina. Entonces, si se une una tirosina con otra tirosina y le decimos que, o sea, se añade yodo, ¿sí? Básicamente, ¿cuál sería la naturaleza química de esta hormona? Aminoácidos yodados. Son aminoácidos yodados, ¿sí? Esa es Una pregunta, profe, que me ha hecho duda porque marcaban una sola opción, dice. Eran, o sea, aminoácidos yodados o proteínas. Claro, Sí, no. Primero puse proteínas, después la pensé bien y digo, nada, la cambio. Está bien, muy bien, porque, o sea, no llega a ser una proteína, ¿sí? No llega a la cantidad ustedes saben que para que sea una proteína o un péptido tiene que tener una determinada cantidad de aminoácidos, ¿sí? En este caso son 2 aminoácidos, entonces decimos que su estructura es aminoacídica y que aparte de eso está modificado porque está agregado esas moléculas de yodo, ¿sí? Eso es también una pregunta que no está en los libros, algo que no está en los libros, que nos dice específicamente son hormonas aminoacídicas yodadas. Yo lo busqué en otro libro y ahí sí lo dice, pero no un libro que está en USAID o en Guyton o en GAN, ¿sí? En internet, Franco, yo busqué según la naturaleza química y decían que eran aminas. O sea, hay un cuadro que están clasificadas las hormonas. Ajá. Y dice aminas y está, digamos, la T3 y la T4. Bueno, también vendría a ser una amina, digamos, porque, a ver, pero no, es un aminoácido porque tiene acá el grupo carboxilo y el grupo amino. Claro, No llega a ser una amina. El grupo más importante es el ácido, no es una amina. Claro. Recuerden que las hormonas, así para que quede que la vamos a ver a las 3 tipos de hormonas, se clasifican en hormonas proteicas, como la insulina, que habíamos visto la semana pasada, en hormonas, en aminoácidos modificados, como por ejemplo esta. Van a ver que la adrenalina también es un aminoácido modificado, pero eso ya lo vimos, pero cuando vayan a estudiar para el final, vayan separando así según su naturaleza química, ¿sí? Y después están los esteroides, que eso lo vamos a ver la semana que viene en femenino y en masculino, ¿sí?
Entonces, bueno, acá está la T4 y T3, ya nos queda claro. Si uno entiende más o menos cómo se ha ido sintetizando, sabe cuál es la naturaleza química, ¿sí? Como yo le decía, la semana pasada nosotros sabíamos que la insulina se sintetizaba a partir del retículo endoplasmático rugoso, entonces ya directamente sabemos que es una proteína, ¿sí? En este caso, como decíamos, toda esa reacción de acoplamiento de aminoácidos y después se termina liberando esos aminoácidos acoplados, su estructura es aminoacídica, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo es el transporte? El transporte, si bien hay, ven, una cosa que acá nos olvidamos, que se libera T3 y T4. ¿Y cuál tiene mayor actividad fisiológica? T3. ¿Lo leyeron? Bien, T3, muy bien. Ustedes tienen que saber que en este caso la hormona tiroidea se transportan unida a proteínas, ¿sí? Tanto la T4 como la T3 se transportan unida a proteínas. La principal es la globulina fijadora de tiroxina, ¿sí? Esa es la principal que transporta T4 y también, bueno, T3. Luego hay otra que es la transtirretina, y luego la albúmina, ¿sí? O sea, casi siempre el comodín es la albúmina, ¿sí? De acá, bueno, a ver si está acá, no. De acá, ¿qué es lo que tienen que conocer? Que si bien hay una cantidad de hormona que circula unida, la que finalmente va a llevar la acción fisiológica es la hormona libre, ¿sí? Entonces siempre hay un equilibrio entre la hormona que está unida a la proteína y la hormona que está libre, ¿sí? En todas las hormonas que lleven un transportador, siempre hay un equilibrio entre esas dos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ya dijimos cómo la sintetizamos, ya hicimos su naturaleza química, o sea, ha pasado a sangre y vimos que se une sobre todo a la globulina fijadora de tiroxina. Ahora esa hormona va a ir hacia su órgano blanco, ¿sí? O sea, en una persona normal también va a hacer esto. No es que no hay hormonas tiroideas, o sea, también tiene su efecto. Y vamos a ver que hay acciones genómicas a nivel del núcleo, obviamente, y hay acciones no genómicas. ¿Alguien se anima a decir qué creen que pasaría en una acción genómica? Está relacionado al ADN, ¿qué piensa que puede haber? ¿Qué podría generar en el núcleo? Así. ¿Cómo? Claro, exactamente, ¿sí? O sea, va a favorecer, si yo estoy hablando del núcleo, ahí está el ADN y yo tengo que va a ver que ahí va a haber proteína, o sea, que ese ADN obviamente va a pasar a un ARN mensajero y que va a terminar codificando algunas proteínas, ¿sí? Sí. Dependiendo del tejido que sea. En este caso, pero también puede inhibir. ¿Qué creen? Y si no hay secreción y no hay unión de la T3, no va a haber ninguna transducción en el ARN. Claro, eso sí, no habría T3 ni T4. Pero en el caso de una persona normal que tiene hormonas tiroideas en condiciones normales, ¿podría generar inhibición de la síntesis de proteína? No. No. Ya vamos a ver que sí, y ya van a ver que sí lo vieron en una parte que han estudiado. Bueno, entonces, pero básicamente las hormonas tiroideas siempre uno dice, bueno, aumenta la síntesis de proteínas. Bueno, hay un receptor que está en el núcleo, ¿sí? No se confundan, a veces, por ejemplo, el cortisol tiene su receptor en el citoplasma, ¿sí? Y eso va a traslocar al núcleo. En este caso, como ven, el receptor ya está en el núcleo, ¿sí? Entonces ahí llega y bueno, libera el correpresor, se une un coactivador, ¿sí? No es con tanto detalle que se les pide, pero sí tienen que saber que el receptor está directamente en el núcleo y que puede favorecer la síntesis de proteínas, ¿sí?
Entonces, bueno, eso va a llevar a que se active una transcripción de genes, ¿sí? Y de eso va a llevar, obviamente, la formación de un ARN mensajero, y eso va a llevar a la síntesis de algunas proteínas. Franco, ¿la inhibición de algunas proteínas sería en un caso particular? ¿O Sí. puede ser en el crecimiento o nada que ver? No, ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar ahí y estoy seguro que sí lo saben. ¿Sería en la regulación? Sí, en la regulación. Sí, Cuando aumenta... Ay, ¿En qué parte sería que inhiba? el aumento de la T3, de la hormona inhibiría la adenohipófisis en el hipotálamo, la hormona liberadora de tirotrofina y la hormona estimulante. Claro, o sea, ya vamos a llegar a esa parte en la regulación, pero en la regulación, como dice su compañera, ahí actúa inhibiendo, ¿sí? Cuando sobrepasa un cierto valor las hormonas tiroideas, actúa haciendo la retroalimentación negativa, ¿sí? Ya vamos a llegar a esa parte, pero ahí sí, y es verdad, muy bien que actúa inhibiendo la síntesis de proteína. Ya vamos a llegar otra vez, vamos a hablar otra vez acá de acciones genómicas, y las acciones no genómicas vamos a ver ahora. Ustedes vieron que hay receptores, este gráfico, está en USAI, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Y hay un poco de controversia porque en USAI, acá coloca, y nosotros lo sacamos, y eso sí, ustedes lo van a ver en el libro así, que acá hay dice receptor, ¿sí? Y acá hay otro y dice receptor, ¿sí? Pero muchas bibliografías, el único que pone que hay un receptor es USAI, ¿sí? Pero todavía no está del todo así dilucidado, ¿bien? Entonces nosotros directamente lo sacamos porque la mayoría solamente nombra los efectos, su receptor a nivel mitocondrial y a nivel de núcleo, ¿bien? Y su receptor a nivel de la mitocondria sería una acción no genómica. Ya vamos a ver dónde también tiene acciones las hormonas tiroideas, pero tiene su receptor en la mitocondria y en el núcleo, ¿sí? Profe, Sí, en el libro, ¿cómo se llama? Guyton, sí. aparecía que también habían receptores en la membrana plasmática, en el citoplasma y en algunos orgánulos, especialmente en las mitocondrias, decía. No, lo que dice Guyton, que ayer también me puse a leer eso, dice efectos a nivel de la membrana o acciones a nivel de la membrana. Ah, bien, sí. No dice que hay un receptor de membrana. Por eso lleva a confusión también. Yo también me confundí, ¿sí? También me lleva a confundir, tuve que preguntar y de todo un lío esta hormona, pero ustedes lo que tienen que saber es que el receptor de la membrana, receptor de la hormona tiroidea en la mitocondria y a nivel nuclear, ¿sí? El que pone acá, y eso sí lo nombra USAI, es que hay acá un transportador, que dice que se une la hormona, la T3, y lo que hace es como un efecto flip-flop, o sea, se une la hormona T3 con el transportador y hace que se vaya para adentro, ¿sí? Pero las profesoras lo único que quieren que sepa es que se transporte por difusión, ¿sí? Para que a ustedes también les quede más, para que no se hagan lío con ese receptor y con el transportador. Entonces, con que ustedes digan que hay una difusión de la hormona y que ingresan a la célula, estamos bien, ¿sí? ¿Y qué son estas CBP? Son proteínas que almacenan a la hormona, manteniendo un equilibrio con las hormonas libres y las que están en reserva. Claro, exactamente. Muy bien. Esas proteínas se llaman CBP, proteína que se unión, que están en el citosol,
se unen a esa proteína y generan ese equilibrio que dice su compañera para que, digamos, haya una concentración constante ahí para que después esa hormona libre, como yo le digo, la hormona libre es la que va a tener la acción, ¿sí? No la que está unida a ninguna proteína, ni a la proteína fijadora de tiroxina, ni a la CBP, ni a la transtirretina. O sea, la hormona libre es la que finalmente va ahí y va a actuar sobre el receptor del núcleo y la mitocondria, ¿sí? Bueno, otras acciones genómicas, bueno, esto ya vamos a volver acá. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que hay en el examen final con las hormonas tiroideas? Que si yo les pregunto, a ver, ¿cuál sería un efecto en el... A ver, digamos una cosa. ¿Cuál sería el efecto de una normal en el corazón? Aumento de receptores beta-adrenérgicos, respuestas de las catecolaminas. Exacto. Bien, o sea, aunque ustedes no lo crean, si bien acá lo dice, que ese aumento de receptores, como dice su compañera, lo dice a eso, uno cree que todas las hormonas cuando están en altas concentraciones va a producir aumento de todo, ¿sí? Ya sus concentraciones normales hacen que en el corazón aumente la cantidad de los números de receptores beta, que aumente la respuesta, que haya una mayor síntesis de la cadena pesada de miosina. O sea, su efecto normal ya es ese, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en un hipertiroideo? Va a haber mucha más síntesis, eso es lo único, pero ya su efecto normal ya aumenta la cantidad de receptores, ¿sí? Por ejemplo, en el tejido adiposo favorece la lipólisis, ¿sí? Ya de por sí favorece la lipólisis. Ahora, en un hipertiroideo va a favorecer mucho más la lipólisis. Entonces, este cuadro que lo vamos a desarrollar mejor con la guía de actividades que hay para que pongamos flechita y todo eso, lo vamos a desarrollar ahí. Pero siempre, si les llega a tocar este tema, vayan primero, tienen que hablar de los efectos normales, ¿sí? De los efectos que fisiológicos, ¿sí? Después se meten en la parte patológica. Bueno, metabolismo energético, respiratorio y piel lo vamos a ver con los efectos con la guía de actividades. Y acá tenemos esto que decíamos de la regulación. La semana pasada yo le había dado, como le había dicho, que se genera este eje, sobre todo en algunas glándulas endocrinas, y este eje lo vamos a ver muy seguido, o este tipo de regulación la vamos a ver muy seguido, porque cuando veamos estrógenos es así, cuando veamos progesterona también, cuando veamos testosterona, o sea, todo este mecanismo de regulación está en casi todas esas hormonas, ¿bien? En cambio, la insulina, ¿se acuerdan que no intervenía ahí la adenohipófisis, no intervenía el hipotálamo? Entonces, ese es otro tipo de regulación. Entonces, el hipotálamo libera una hormona, ¿sí? ¿Cómo se llama esta hormona? Tirotrofina. Bien. Liberadora de la tirotrofina. Perfecto. Y va a actuar sobre la adenohipófisis, ¿sí? Y esa adenohipófisis, ¿en qué parte? ¿Qué va a secretar? Hormona estimulante de la tiroides. Bien. Y eso va a pasar a sangre, ¿sí? ¿Y qué naturaleza química tiene esta hormona? Glicoproteica. Bien, eso es lo que le quería que veamos. Si ya es una proteína, bien, bueno, vamos a ver primero dónde tendría su receptor en la glándula tiroides o en la célula tiroides. La membrana. En la membrana, ¿sí? En la membrana, o sea, el receptor de la hormona de la TSH estaría por acá, ¿sí? En la parte basal, porque sabemos que acá está en contacto, acá, con la sangre, ¿sí? Entonces viene por la sangre y tendrá su receptor acá, ¿sí?
en el tirocito o en la célula del folículo tiroideo. De ahí va a desencadenar unas señales, ¿sí?, que van a favorecer que, obviamente, como su nombre dice, estimula la tiroides para que libere la hormona T4 y T3, ¿sí? Esas hormonas T4 y T3 van a actuar inhibiendo a la adenohipófisis. Y como yo le dije al principio, a la adenohipófisis también al hipotálamo, ¿no? Acá falta la flechita acá. Esa adenohipófisis va a liberar la TSH, que es una proteína, ¿sí? Entonces, esta T3 y T4 actúa inhibiendo. Entonces ahí se inhibe la síntesis de proteína. Ese es un ejemplo para que tengan que no solamente estimula la síntesis de proteína, sino que también actúa inhibiendo. ¿Bien? Bueno. Después hay otras, por ejemplo, los glucocorticoides actúan inhibiendo al hipotálamo y la adenohipófisis, bueno, y la somatostatina también. El hipertiroidismo, o sea, una vez ya vamos a ver los efectos normales, ¿no? Pero quiero dejarlo para que hagamos la guía de actividades, porque ahí va a quedar todo más claro. En el caso del hiper, hay bueno, obviamente su nombre lo dice, hay un aumento en la producción de hormonas tiroideas y puede deberse, digamos, muchas causas. Bueno, los síntomas, un estado de gran excitabilidad, intolerancia al calor, o sea, todo lo que era normal, todo acá se va a ver alterado, ¿sí? Y en el caso del hipo, todo lo que estaba normal va a estar disminuido en algunas cosas, ¿no? O sea, vamos a ver. Y el cretinismo, sí, sí quiero que lo veamos. ¿Saben qué es el cretinismo? Un tipo de hipotiroidismo. Bien. No, yo ¿Y no sabía. qué más? Es ¿Cuándo un hipotiroidismo congénito. Bien. Desde la etapa fetal. Y eso produce un retraso neurológico. Bien. Se dice, por eso cuando, no sé si alguno de ustedes es padre, pero cuando nacen los niños, le pinchan, o sea, le pinchan el talón para que se hacen diferentes análisis ahí. Uno de esos análisis es ver la TSH, si es que está o aumentada o normal, ¿sí? Esa TSH, si está normal, está todo bien. Ahora, si esa TSH está aumentada, ¿qué me da un indicio si está aumentada? Que hay una poca secreción de T3 y T4. Claro, exactamente. En el embarazo, generalmente en los primeros meses, las hormonas tiroideas utiliza el feto lo utiliza de la madre, ¿sí? La madre puede darle eso. Pero ya cuando nace, tiene que tener su propia síntesis y justamente son casos muy raros, pero bueno, pero es reversible cuando nace, ¿sí? Cuando nace, que le administran, por eso se hace al nacimiento ese análisis. Cuando apenas nace, se le administran, si es que tiene disminución de hormonas tiroideas, se les da hormonas tiroideas para que tome, y entonces, bueno, no llega a tener el cretinismo. Ahora, si eso pasa mucho tiempo, ahí sí evoluciona y el cretinismo, sí puede evolucionar un cretinismo. En el caso de la hormona de crecimiento, también genera bueno, como vemos acá, digamos, tiene una talla baja, tiene bueno, todos los síntomas del hipotiroidismo, pero también tiene algo característico que no tiene el que es, digamos, enano por la hormona de crecimiento. ¿Cuál creen que sea esa característica que el enano de hormona de crecimiento, por deficiencia de hormona de crecimiento tiene, que el cretino se llama esta persona? ¿Cuál sería la diferencia que ustedes podrían notar? Ustedes saben que la hormona de crecimiento es necesaria para que crezcamos, ¿no es cierto? O sea, A nivel del sistema nervioso. Bien, bien. ¿Y qué haría a nivel del sistema nervioso? ¿Cuál sería la diferencia en una persona que tiene cretinismo
con una persona que tiene una deficiencia de la hormona de crecimiento. Que solo van a ser algunas partes del organismo, por ejemplo la ósea, la muscular, en la que tenga una deficiencia de hormona de crecimiento. En cambio, que tiene cretinismo tiene inhibido el desarrollo neurológico. Exacto, ¿sí? Esta persona que sufre cretinismo tiene digamos, le falta la mielinización, toda esa parte que del sistema nervioso, entonces va a tener un retraso mental, que que tiene una deficiencia de la hormona de crecimiento no, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre el que tiene cretinismo con el enano por deficiencia de hormona de crecimiento. Bueno, entonces ahora vamos a ver los efectos con la guía de actividades. Creo que está acá. Acá está. Bueno. Vamos haciendo esta guía de actividades. Dice, complete el siguiente párrafo relacionado a la hormona tiroidea. Vamos a terminar re temprano. Por su naturaleza química, T3 y T4 son, bueno, ahí ya lo tienen, ya dijimos que son aminoácidos iodados. Circulan en sangre mayoritariamente unidas a proteínas, ¿sí? Debido a su baja solubilidad en el plasma. Sus receptores se localizan en núcleo y membrana mitocondrial de las células blanco. ¿Bien? Bueno, ahí te dice, esquematice y explique brevemente el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Entonces, les dejo acá si quieren, les pueden sacar una foto para que coloquemos las hormonas tiroideas que atraviesan la membrana por difusión, ¿sí? Esas se van a unir a las proteínas CBP, dependiendo obviamente de la cantidad de hormona que haya, para que llegue a un equilibrio entre T3 y las proteínas de unión del citosol. Entonces, cuando falte hormona, esta le va a dar al núcleo, esta le va a dar a la mitocondria y así, ¿sí? Acá, como les digo, taché los receptores de membrana para que no haya confusión. Y no es necesario que nombren al transportador que está, que yo le decía que hacía ese efecto flip-flop, ¿sí? No es necesario que lo diga. Bueno, dice, respecto a los efectos de las hormonas tiroideas, indique si los siguientes parámetros fisiológicos aumentan o disminuyen o no se alteran en función de los niveles de hormonas tiroideas circulantes, ¿sí? Discuta con el docente y sus compañeros el fundamento de su respuesta. Entonces vamos a empezar con el metabolismo energético. Si bien acá está la respuesta ya, pero quiero que lo vayamos discutiendo. ¿Con qué estaría relacionado el metabolismo energético? Con el metabolismo basal. Bien, ¿y qué es el metabolismo basal? El metabolismo es las transformaciones químicas y energéticas que se producen en el organismo. Catabolismo o anabolismo. Claro, o sea, van a ser, pero el metabolismo basal vendría a ser lo mínimo que necesito de energía para generar esas reacciones, ¿sí? Por ejemplo, motilidad intestinal, el latido cardíaco, la contracción que necesito para que se produzca la respiración, ¿sí? O el hecho de estar, ¿se acuerdan que, por ejemplo, el hecho de estar sentado, ya se están contrayendo algunos músculos? Cuando veíamos la eferente gamma, cuando veíamos el práctico 2, ya hay un gasto de energía, ¿sí? Todo eso va a conformar el metabolismo basal. Entonces, si yo hablo de energía, ¿cuál es la molécula que representa la energía? ¿Metabolismo de hidrato de carbono también incluiría ahí? No. O sea, también sí, o sea, también entra la glucólisis, la gluconeogénesis, sí, también entra ahí, ¿sí? Entre todas las reacciones, pero pensé que me decía metabolismo de hidrato de carbono. No, entra todo ahí, ¿sí? Todo. Las proteínas, los lípidos, todo eso. El ATP, ¿bien? El ATP es el que me va a dar. ¿Y quién genera ATP? La mitocondria. Bien, entonces, ¿qué receptor, o sea, con qué mecanismo de acción voy a relacionar a ese efecto? Con su receptor mitocondrial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué función tiene, o sea, y qué provoca en la mitocondria?
¿Qué han leído sobre ese efecto? Aumenta el número de mitocondrias. Bien. ¿Y qué también aumenta? El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, bien. ¿Y por qué aumenta el consumo de oxígeno? Por la formación de ATP. Bien, ¿sí? ¿Y qué también genera, si yo produzco ATP y produzco oxígeno, qué más va a producir? Una mayor actividad celular, un cambio conformacional en la mitocondria, aumenta Claro. el número de las mitocondrias. Aumenta el número de mitocondrias, aumenta las bueno. reacciones que se dan ahí en la mitocondria, va a aumentar el ATP, va a aumentar el consumo de oxígeno, pero si algo consume oxígeno, ¿qué libera? Va a aumentar la formación de dióxido de carbono. Bien, dióxido de carbono. ¿Y Sí, qué más? y ahí, profesor, se produce un aumento del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Perfecto, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué aumenta el ciclo del ácido tricarboxílico? Porque ese me va a generar más cantidad de ATP. Más cantidad ¿sí? de ATP, claro. Entonces, eso me va a generar oxígeno, libera dióxido de carbono y hay algo que libera que es el calor. Bien, muy bien. Lo dijimos ahí Energía liberada. al unísono. Parte del Claro, metabolismo. exactamente. Entonces, en un paciente normal, ¿sí? Y esto está bueno, la profesora que lo hizo, porque está bueno que acá tenemos el paciente normal y después no se enfoquen en el final, les doy un consejo, no se enfoquen en esta parte, ¿sí? O sea, si les preguntan, lo dicen, pero si no, no lo digan. El consumo de oxígeno, o sea, su función normal ya es que haya un consumo de oxígeno, que haya un aumento del número de mitocondrias, que las mitocondrias se hinchen, ¿sí? Y que aumenten todas las reacciones que se deben a nivel mitocondrial para la producción de ATP, ¿sí? Entonces, el metabolismo basal va a aumentar, porque está relacionado con la energía, aumenta el consumo de oxígeno y obviamente esas reacciones son exotérmicas, entonces hay una liberación de calor, ¿sí? Entonces, esta es su función normal. En un paciente hipotiroideo, estas funciones se van a ver disminuidas, ¿sí? Generalmente, por eso, en las personas que tienen hipotiroidismo, tienen una tendencia a tener frío, ¿sí? El paciente hipertiroideo, vean que acá ya pongo 2 flechitas para arriba. Esto es muy importante porque va a estar exacerbada la función normal. Parece algo como obvio, ¿no? Pero capaz que en el final por ahí no es tan obvio. Con respecto al metabolismo de los lípidos, ¿sí? Su función normal, habíamos visto en el cuadrito ese de Gannon, cualquier cosa lo ven de ahí, que aumenta el catabolismo de los ácidos grasos, el catabolismo lipídico, ¿sí? Entonces va a haber una menor cantidad de depósitos de grasa, ácido graso plasmático, bueno, en el plasma, la disminución de colesterol y bueno, nos quedemos hasta ahí. Veamos estos 3 primero. ¿Con qué efecto yo relacionaría a los depósitos de grasa, que haya un menor depósito de grasa, que haya un ácido graso plasmático, que haya un colesterol en sangre? ¿Con qué mecanismo de acción hablando acá? Si yo digo que favorezco la lipólisis, generalmente, ¿quién realiza una lipólisis? O sea, ¿qué molécula realiza la reacción de lipólisis? Hace que pase un triglicérido a ácidos grasos. ¿Cómo? Una lipasa, ¿sí? Una lipasa. Y esa lipasa es una enzima. ¿Y las enzimas qué son? Proteínas, ¿sí? Son proteínas, sin miedo. Y esas proteínas se van a sintetizar, obviamente, a nivel del núcleo, ¿no? Exactamente. Entonces, esas hormonas tiroideas me van a favorecer, depende del tejido en el que esté, la lipólisis. ¿Por qué? Porque se une a su receptor nuclear y de ahí va a formar un ARN mensajero que va a codificar, supongamos, para alguna lipasa y de ahí hará su acción
en la célula, ¿sí? Que sería la lipólisis. Por eso hay, en el paciente normal, ¿sí? Hay una disminución del depósito de ácido de grasas. Los ácidos grasos, ya vamos a ver por qué están disminuidos, y la colesterolemia también están disminuidos. ¿Dónde está? Y acá quiero que vean una cosita. Pensé que estaba. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de las lipoproteínas? ¿Se acuerdan? Y decíamos que esas lipoproteínas transportaban ácidos grasos en forma de triglicéridos, transportaban también colesterol, ¿sí? Fosfolípidos. En un paciente normal, ¿qué leyeron sobre las lipoproteínas? No sé si está acá eso. Pensé que estaba. En un paciente normal creo que aumentaban los receptores de LDL. Perfecto. Muy bien. Y generaban que entre el colesterol para poder ser eliminado. Por eso bajaba el colesterol en sangre. Muy bien, muy bien. Esos receptores, ¿se acuerdan que decíamos que había las lipoproteínas transportaban lípidos, básicamente, triglicéridos, ácido graso en forma de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol? Esas lipoproteínas no es que están siempre en sangre, sino que se van a ir a determinados tejidos, sobre todo al hígado, y se van a metabolizar, ¿sí? En el caso de las hormonas tiroideas, favorecen la formación de esos receptores de lipoproteínas. Y al favorecer los receptores, ya esa lipoproteína se va a unir a ese receptor y es como que ya no va a estar en sangre. Entonces, disminuye la cantidad de colesterol y de ácidos grasos plasmáticos, ¿sí? Veamos qué ocurre al caroteno, lo dejemos todavía. Veamos qué ocurre en un paciente hipotiroideo. El depósito de grasa aumenta, ¿sí? Los ácidos grasos plasmáticos acá disminuye. ¿Por qué? Porque están sobre todo en los depósitos de grasa, ¿sí? Y la colesterolemia va a aumentar justamente porque las proteínas que estamos diciendo que favorecen las hormonas tiroideas, o sea, las hormonas tiroideas favorecen los receptores de la lipoproteína, en este caso va a estar aumentado porque va a estar toda esa lipoproteína transportándose en sangre, ¿sí? Entonces por eso hay una mayor cantidad de colesterol en sangre. Y en un paciente hipertiroideo hay una disminución de los depósitos de grasa, un aumento de los ácidos grasos plasmáticos y una disminución del colesterol, ¿sí? Igual los ácidos grasos plasmáticos son muy pocos los que hay, ¿no? Generalmente los ácidos grasos, si se van a transportar, se transportan en forma de las lipoproteínas. Los carotenos plasmáticos, ¿saben para qué sirven los carotenos? ¿O el beta-caroteno? ¿Nadie leyó? ¿Dan color en la piel, profe? Dan color en la piel, pero sí, dan color en la piel, pero ¿cuál sería la función que tiene los carotenos relacionados con la T3 y T4, con la hormona tiroidea? Puede ser la formación de la vitamina A. Exacto, muy bien. Sí, lo de la vitamina. Los carotenos la hormona tiroidea favorecen el pasaje de los carotenos a vitamina A, ¿sí? Acá, en un paciente normal, los carotenos plasmáticos no va a tener, digamos, habrá una cantidad normal, pero no va a tener un efecto, ¿sí? O sea, van a estar, digamos, normales. En el paciente hipotiroideo va a haber aumentado y en el paciente hiper va a estar disminuido, ¿sí? Porque si yo no tengo hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Esos carotenos no van a pasar a vitamina A y por lo tanto van a aumentar en el plasma, ¿sí? Y caso contrario, en el hiper. Pero vean que en el paciente normal no va a tener un efecto marcado, ¿sí? En el caso del metabolismo proteico, y acá sí quiero aclararlo porque en los libros nombra que
el anabolismo, o sea, la formación de músculo o la formación de proteínas y la degradación de proteínas. El efecto fisiológico que tiene es el catabolismo, ¿sí? Ustedes van a leer el libro y van a ver que produce catabolismo. Pero usted me dice, bueno, en una persona normal, bueno, eso es lo que ocurre en una persona normal, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo llegamos nosotros a formar músculo? Bueno, y eso porque también actúan, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos insulina? Favorecía la síntesis de proteínas. Entonces también participa otras hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento y también la insulina, ¿sí? Bueno, eso, anabolismo proteico, y el anabolismo también favorece, pero el que va a haber una mayor formación es el catabolismo, ¿sí? Pero sepan que acá van a participar otras hormonas. En el caso del hipo, obviamente no va a haber catabolismo proteico y el anabolismo se va a ver disminuido, ¿sí? Y en el hipertiroideo, ahí sí va a haber un marcado catabolismo proteico, ¿sí? Y va a haber una pequeña formación también de músculo, pero va a estar, digamos, va a haber como un exageramiento o va a ser exagerado el catabolismo, ¿sí? Por eso las personas hipertiroideas tienden a ser flaquitos, ¿sí? Profe, Sí, te quería hacer una pregunta relacionada a los carotenos. sí. Por ejemplo, los hipotiroideos es que tienen la piel reseca, ¿es por esa falta de vitamina A de los carotenos que no se transforman en vitamina A, sería? No, los carotenos lo que le dan le dan un pigmento amarillo Sí. a la piel en los pacientes que tienen hipotiroidismo. Sí. Le dan ese color nada más, pero no es le da el Y al no formar esa vitamina A, ¿también les produce ese resecamiento en la piel? Como la vitamina A sirve para evitar las arrugas, que te deja la piel más suave. ¿Tiene algo que ver o no? No lo sé, no lo sé. La verdad, creería, sí, creo que sí. Sí, Claro, ahora que vos me debe decís ser. la vitamina A, sí, vos me decís que es verdad, que se usa para la arruga, para la cicatrización de heridas también. Sí. Sí, debe ser que sí, pero la verdad no lo leí, pero es lógico, digamos, el pensamiento. Sí, debe ser que sí. Bien. En el caso del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Se dice que las hormonas, y esto es, digamos, a veces contradictorio, pero generalmente la glucemia se ve aumentada por las hormonas tiroideas, ¿sí? O sea, hay un pequeño aumento de la glucemia que no llega obviamente a sobrepasar los valores normales, ¿no? Pero decimos, por un lado, aumenta la glicólisis. ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis de enzimas que van a favorecer la glicólisis, ¿sí? Y la gluconeogénesis. Entonces, por un lado voy a tener la glicólisis, que voy a consumir la glucosa, y por otro lado la formación de glucosa, ¿sí? Entonces, llega a un equilibrio, pero se dice que USAID dice que tiene una acción hiperglucemiante, ¿sí? Entonces ya con que un libro diga eso, bueno, ya nos quedamos con esa, ustedes lo pueden llegar a decir, ¿sí? También lo que hace es que aumente la absorción intestinal, aparte de la gluconeogénesis, ¿sí? O sea, la formación de glucosa a partir de compuestos que no son glucídicos, puede llegar a absorber más cantidad de glucosa en las comidas, ¿sí? La glucemia en un paciente hipo no es que va a llegar a una hipoglucemia, la glucemia en paciente hipotiroideo no es que va a marcar una hipoglucemia, ni tampoco en un paciente hipertiroideo dice que puede estar normal o un poco elevada después de haber ingerido, ¿sí? Por eso yo acá les puse rayitas, y eso les pregunté, digamos, a las profesoras, y ustedes pueden aclarar que en el paciente del hipotiroideo puede estar baja, pero generalmente es normal. Y en el hipertiroidismo puede estar alta, pero generalmente es normal, ¿sí? Lo que sí, la glicólisis acá se va a ver disminuida y la gluconeogénesis va a estar disminuida y acá va a estar aumentada. ¿Por qué no puede llegar, o sea, por qué no puede llegar a una hipoglucemia o una hiperglucemia? Porque también recuerden que ustedes estamos viendo hoy en día
ahora estamos viendo una sola hormona, ¿sí? La tiroides. Pero el metabolismo de la glucosa, o sea, el metabolismo de los hidratos de carbono depende de varias hormonas, no solamente de las hormonas tiroideas. Con respecto al metabolismo hidrosalino, en un paciente normal, favorece la eliminación de agua y de electrolitos, ¿sí? En un paciente con hipotiroidismo, la disminuye, y en un paciente con hipertiroidismo aumenta demasiado. Ya vamos a ver cómo relacionamos esto con la piel. En el sistema nervioso central, ¿sí? La vida fetal, en el desarrollo cerebral y la mielinización, obviamente acá, y esto es re importante que sepan, que favorece la mielinización y favorece el desarrollo cerebral. Eso es la acción normal, ¿sí? Por eso, en un paciente hipotiroidismo, esto se va a ver disminuido, ¿sí? Y sobre todo tiene su importancia en las primeras etapas de vida, como veíamos del cretinismo, ¿sí? Y en el hipertiroidismo no va a tener un efecto, sobre todo en los primeros años de vida, no tiene no es que va a desarrollar más cerebro ni tampoco más mielinización, ¿sí? Sino que no tiene su efecto, sino que va a ser normal en los primeros años de vida. Bien. Y acá la sensibilidad a las catecolaminas con respecto al sistema nervioso autónomo. Ustedes me habían dicho que las hormonas tiroideas favorecen la síntesis de receptores, y obviamente si hay una mayor síntesis de receptores, una mayor sensibilidad a las catecolaminas, quiere decir que las pequeñas cantidades, que las catecolaminas van a poder actuar sobre sus receptores en un paciente normal, ¿sí? O sea, va a favorecer la síntesis de los receptores, por ejemplo, beta 1 en el corazón. En un paciente hipotiroideo va a haber disminuido esa sensibilidad, y en un paciente hiper va a estar muy aumentado. ¿Por qué? Porque al haber mucha hormona tiroidea va a generar más cantidad de receptores beta 1, por ejemplo, va a aumentar ya, miren. Esto quería mostrarle hace rato. Y lo que creo que Angélica había hablado. ¿Angélica o Angélica? Sobre las acciones no genómicas. ¿Se acuerdan cuando este sería más el cardiocito? Entonces las hormonas tiroideas también tienen efecto para que digamos, los efectos finales serán a nivel de la membrana. Por ejemplo, en el cardiocito, el cardiocito favorece la fosforilación de algunas proteínas que van a llevar que se activen las bombas que había en el cardiocito. Por ejemplo, lo de los canales lentos de calcio, ¿se acuerdan? Por ejemplo, que codifica la proteína de lactina y miosina, que favorezca la bomba de sodio con calcio, y que favorezca acá también, que Angélica lo dijo, la acción en el retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan la bomba cerca que había? Bueno, también actúa en esa bomba. ¿Por qué? Porque hay una proteína que es la fosfolamban, que esta actúa regulando a la bomba cerca, ¿sí? Entonces vean cómo sus efectos tienen a nivel de la membrana también la hormona tiroidea, ¿sí? Pero son efectos, no es que está su receptor a nivel de la membrana. Ahora, le iba a decir algo de acá. Bien, entonces, y también dijimos que aumenta la síntesis de los receptores beta. Supongamos que este es el receptor beta que está acá. Entonces, si yo en un paciente hipertiroideo voy a sintetizar más receptores beta, habrá más bombas de sodio activadas, el calcio se va a recaptar, también el calcio va a lograr entrar. Entonces, por eso, la cantidad normal de adrenalina o de noradrenalina va a provocar que el corazón se contraiga más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de receptores beta, una mayor cantidad de bombas activadas, y obviamente el calcio también se va a ir hacia el interior del retículo endoplasmático liso, ¿sí? No sé si queda claro esa parte. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe, ¿eso está bien en Hussein, puede ser? Sí, él lo nombra bien, exacto. Sí. Usai lo nombra muy bien. Ah, Tengan bueno. cuidado con Usai porque, digamos, él se enfoca, los libros, digamos, se enfocan mucho en el hipo y en el hiper.
Por Ay, ahí, sí, me ha costado un montón a sí, mí, porque no hablaba en sí del paciente normal, sino más del exacto, hiper y el hipo, y tenía que ex- ir viendo más o menos. exacto. Entonces, por ahí Gannon, él se centra más en los efectos normales, ¿sí? Entonces, tengan cuidado ahí con USAID. O sea, él dice lo correcto, ¿no? Lo que pasa es que por ahí ustedes le van a Sí, pedir el sí, pero examen claro, final. daba los ejemplos del hipo y del hiper. Justo ahora que había visto este tema de Hussein, decía Claro, así, y yo siempre exacto. leo de los dos, pero bueno, no tenía tiempo. No, no, claro. Bueno, entonces la sensibilidad a la catecolamina es mayor acá, ¿sí? Recuerden que no es que va a aumentar la cantidad de catecolamina, sino que aumenta la sensibilidad porque aumentó los receptores beta, aumentó la cadena de miocina, entonces las bombas se activaron, ¿sí? A nivel de la membrana, entonces me da una mayor sensibilidad. Entonces, por eso en el paciente hipertiroideo va a tener una mayor contracción del corazón, va a tener una mayor frecuencia cardíaca, ¿sí? En el tejido óseo favorece el crecimiento óseo, la maduración y la erupción dentaria, ¿sí? En el caso del hipotiroidismo, todo eso se va a ver disminuido. En el caso del hiper, vean que no tiene función, o sea, no es que va a tener un efecto marcado, ¿sí? No es que no tiene función, va a tener el mismo que tiene en el normal, solo que no es que va a crecer de más si tiene hipertiroidismo, ¿sí? Ni tampoco los dientes van a hacer una erupción más grande en el paciente hiper, sino que va a tener su acción normal igual que el paciente que tiene concentraciones normales de hormonas tiroideas. Y acá sí aparece el sistema cardiovascular. Este es fácil porque aumenta todo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el gasto cardíaco y aumenta obviamente el flujo sanguíneo. Justamente por lo que ya acabamos de decir, tiene su efecto a nivel de los efectos, ¿sí? No receptores, efectos a nivel de la membrana, que la activación de bombas, todo eso, que como decía Ángel, está en Guyton, hay una partecita que lo nombra, y bueno. En el caso del hipotiroidismo va a estar todo disminuido y en el caso del hipertiroidismo va a estar aumentado. Entonces por eso acá van dos flechitas, ¿sí? En el caso del sistema digestivo también es fácil. ¿Por qué? Porque aumenta el apetito, porque obviamente está consumiendo o sea, se están dando las reacciones metabólicas, entonces va a aumentar el requerimiento de nutrientes, entonces va a aumentar el apetito, aumenta la absorción de hidrato de carbono que yo les comentaba al principio, también aumenta la absorción de triglicéridos y aumenta la motilidad intestinal, ¿sí? Estos son efectos fisiológicos. En el caso de el hipo, va a generar una disminución de su efecto y en el hiper se va a ver marcado todo esos efectos. Por ejemplo, hay mayor cantidad de absorción de hidratos de carbono, que yo le decía que en un paciente hipertiroideo puede llevar a una hiperglucemia después de ingerir alimentos, ¿sí? Inclusive en los libros dice que puede llevar a superar el umbral renal después de ingerir. Los pacientes hipertiroideos pueden tener una hiperglucemia muy alta y superar el umbral renal cuando postprandial, o sea, después de comer. Y motilidad intestinal, eso ya es conocido, digamos que en un paciente normal, favorece la motilidad intestinal y en un paciente con hipotiroidismo disminuye esa motilidad y en un paciente que genera constipación y en el paciente y con hipertiroidismo puede provocar diarrea, ¿sí? A veces se dan esos síntomas, que por ahí las personas van y le comentan al médico, se da esos síntomas, pero generalmente se da así, pero puede ocurrir que no. Con respecto a la frecuencia y la profundidad de la respiración, en la paciente normal se va a ver aumentado. ¿Y por qué será que está aumentado acá? ¿Y por qué? Ajá, ¿y qué genera esa célula?
¿Con qué estaría relacionado es lo que me acabas de decir? Y con lo que acabamos de ver, ¿con qué metabolismo estaría relacionado? El metabolismo basal, la producción de ATP. Exacto, ¿sí? Entonces ustedes me dijeron que hay consumo de oxígeno, producción de ATP y eliminación del dióxido de carbono. En ese caso yo necesito más oxígeno, ¿sí? Si decimos que acá, que yo necesito mayor consumo de oxígeno, hay un mayor metabolismo basal, obviamente necesito oxígeno, entonces va a aumentar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Pero aparte de eso, al consumir oxígeno también genero dióxido de carbono, entonces las células también van a empezar a liberar su dióxido de carbono y se va a tener que ir por la respiración. En el caso de en los pacientes con hipotiroidismo se va a ver disminuido eso, y en un paciente con hipertiroidismo se va a ver aumentado, ¿sí? En la piel, la síntesis de vitamina A aumenta, ¿sí? La síntesis de vitamina A se da a nivel del hígado, ¿no? Acá creo que está mal acá. Bueno, sí, se me hace que los beta-carotenos pasa vitamina A en el hígado. Bueno, acá la síntesis de vitamina A se ve favorecida, ¿sí? Como ya dijimos, los beta-carotenos pasan a vitamina A por acción de las hormonas tiroideas. En un paciente con hipotiroidismo va a tener disminución de esa síntesis y en un paciente con hiper se va a ver aumentada, ¿sí? La vasodilatación cutánea, en un paciente normal no va a haber vasodilatación cutánea, y la retención de agua, en un paciente normal no va a haber retención, ¿sí? En el caso de en un paciente con hipotiroidismo sí va a haber retención de agua, porque se acuerdan que acá habíamos dicho que en el metabolismo hidrosalino la eliminación de agua y de electrolitos se va a ver disminuido. Como disminuye eso, aumenta la retención de agua en tejido subcutáneo, ¿sí? Y en un paciente con hipertiroidismo no va a tener un efecto, no es que no va a tener agua esa piel, ¿sí? Sino que sí tiene, pero va a ser igual que en el caso de un paciente normal, o sea, sin hipotiroidismo ni sin hiper. En la vasodilatación cutánea habíamos dicho que no tiene efecto en el paciente normal, y en el paciente con hipotiroidismo no habrá vasodilatación, y en el paciente con hiper sí habrá vasodilatación. ¿Por qué en el paciente con hiper habrá vasodilatación cutánea? ¿Por qué cree? Por la liberación del calor que se ve preservado. Sí, con la mayor liberación necesitan los poros abiertos, secreción glandular, sudoración. No sé si los poros, yo no me metería por ahí, creo. Capaz que sí, no sé, pero sí hay una liberación de calor. Ustedes han visto hipotálamo, una de las liberaciones de calor es producir esa vasodilatación periférica para que el calor se disipe, ¿sí? Bueno, entonces este cuadro para mí está buenísimo porque tiene acá el paciente normal, ya tiene todo completado, y después, si les toca este tema, yo les diría que no nombren al paciente hipotiroideo ni hipertiroideo. Vayan y hablen de lo normal, ¿sí? Y sobre todo, desde mi consejo es que vayan a consulta para el examen final. Con todos los temas, ¿no? No con este nada más, sino que vayan para que se saquen las dudas. Bueno, ahora vamos a ver unos casos clínicos. Emi, ¿estás? Sí, ahí pongo para presentar. Dale, ya. ¿Ahí se lo ve grande? Sí. No se lo ve grande, se lo ve chiquito. Tenés que poner ahí en... No sé qué Office es ese. A ver, tengo que poner acá. Creo que el que está... Ahí está, ahí se ve. Sí. Bueno, vamos a ver los casos clínicos que están ahí en la guía. Que vamos analizando. El caso 1 dice: una paciente de sexo femenino de 29 años de edad
presenta un cuadro caracterizado por diarrea con deposiciones líquidas, hiperactividad, insomnio, significativa pérdida de peso, presión arterial elevada, taquicardia y es afebril. La evaluación de la función tiroidea muestra valores de TSH disminuidos, T3 aumentados y T4 aumentados. Esto, bueno, es debido a la regulación. No sé si alguien se anima a explicar esto para que estamos viendo. ¿Qué pasa cuando están aumentados los niveles de T3 y de T4? Se va a producir una inhibición a nivel de la adenopófisis y va a disminuir la liberación de la TSH. Bien, por eso va a presentar entonces niveles disminuidos de la TSH. Bien, entonces, ¿qué creen ustedes de qué paciente se trata? ¿Qué presenta? Hipertiroideo. Con hipertiroidismo. Claro, entonces el cuadro clínico que presenta la paciente es compatible con hipertiroidismo. Y ahora hay que explicar la causa de cada uno de los síntomas. Dice que tiene diarrea con deposiciones líquidas. ¿A qué creen que se debe? ¿Qué hacía a nivel de la motilidad gastrointestinal? Aumento de la motilidad. Exacto. Presenta insomnio e hiperactividad. Y bueno, eso va a estar relacionado ¿a qué? ¿Sistema nervioso central? Claro, porque exactamente. Se disminuye la cantidad de horas de sueño en el paciente hipertiroideo. Bien. Y generalmente tienen insomnio. Bien. Una significativa pérdida de peso. ¿A qué se debe? Catabolismo. Claro, porque en el metabolismo va a estar aumentado, como se ve acá, todo el catabolismo. O sea, está aumentado el catabolismo de las proteínas, como vieron. Entonces eso va a causar principalmente la pérdida de peso. La presión arterial elevada y taquicardia. ¿Qué hace a nivel del cronotropismo, por ejemplo? Va a haber muchos más receptores beta-adrenérgicos. Claro, entonces va a estar aumentada la frecuencia cardíaca. También va a haber una mayor cantidad de adrenalina y noradrenalina. O sea, bien, también. Exactamente. Y dice que es afebril. ¿Por qué creen ustedes que resalta esto? Por la vasodilatación cutánea, la pérdida de calor. Claro, o sea, hay un aumento de la temperatura por exactamente el aumento del metabolismo, pero no llega a ser ese incremento tan alto como presentan las personas que tienen fiebre. ¿Cuál es la temperatura, perdón, Emi, ¿no? Chicos, cuál es la temperatura normal de una persona? 36,5 más o menos 0,2 grados centígrados. Muy bien, ¿sí? Hay diferentes rangos, o sea, ese está bien ese rango, pero cuando pasan un determinado rango se llama febrícula y cuando pasa otro rango pasa a fiebre, ¿sí? Por eso ahí le aclaran que es afebril, porque si bien está aumentado el metabolismo basal, la persona tiene calor, no llega a tener, por ejemplo, 38 o 39 grados, ¿sí? Tengan cuidado ahí cuando les tomen en el final. Claro. Entonces ahí sería 36,7. Claro, sí, no hay variaciones de tanto de temperatura, 36,7, 36,9 quizás, o sea, no llega a una febrícula tampoco. Bien. Claro, o sea, si ustedes comparan a una persona que tiene hipertiroidismo y otra que tiene hipotiroidismo, generalmente la que tiene hipotiroidismo tiene siempre más frío que la persona que tiene hipertiroidismo. Así que es eso, no es que llegue a tener como 38 grados. Claro, y el hipotiroidismo no es que va a tener 32, ¿no? Va a tener un poquito menos nada más.
Bueno, el siguiente caso dice, una niña de 9 años de edad presenta cansancio, somnolencia, bajo rendimiento escolar, caída de cabello, estreñimiento y sobrepeso. Del examen clínico surge que presenta talla corporal baja con proporciones conservadas, dentición retrasada, hipotensión arterial, bradicardia, edema palpebral y bocio palpable. En base a estas referencias, responda si el diagnóstico de la paciente es compatible con qué cuadro. Hipotiroidismo. Claro. Bueno, ¿por qué creen ustedes, por qué dicen ustedes que presenta hipotiroidismo? TSH alto, T3 y T4 bajo. Colesterol plasmático alto. Claro, porque bueno, como estamos viendo recién en la regulación, si la TSH está regulada por el aumento de la T4 y de la T3, en este caso, si el paciente es hipotiroideo, va a presentar niveles altos, es decir, la TSH, es decir, no va a estar inhibida por los niveles altos de T3 y T4. ¿Y el colesterol plasmático? ¿Cómo estaba? ¿Cómo me dijeron? ¿Alto? Claro, ¿por qué? ¿Cómo es el metabolismo de los lípidos en el caso del hipotiroideo? Es bajo. Claro, está disminuido. Bueno, bien, se nota que estudiaron hoy. ¿Saben lo que es el edema palpebral? ¿No? Bueno, vieron, no sé si vieron esa imagen del paciente que tiene hipotiroidismo, que como estaban viendo recién con el profe, hay un aumento de líquido de subcutáneo. Y eso se debe a que en estos pacientes hay una acumulación de los glucosaminoglucanos y esos están hidratados. Y por eso se nota tanto como que tienen los párpados hinchados esos pacientes. No sé si querés agregar algo más, Franco. No, la verdad que, o sea, los casos de hiper es como que no lo van a errar, digamos, si es que lo ven. El único que por ahí yo haría hincapié es que por ahí siempre cuando uno dice hipotiroidismo está bajo todo, ¿sí? Uno siempre dice que está bajo la T3, T4, está bajo todo, pero en realidad ven acá que la TSH está alta y el colesterol plasmático está alto, ¿sí? Entonces no se guíen que el hipo disminuye todo y el hiper aumenta todo, ¿sí? Es lo único que agregaría. Listo. Bien, Emi, gracias. Bueno, chicos, como vieron, es un práctico bien cortito, ¿sí? Ya la semana que viene tenemos uno largo que es femenino, así que ahí sí vengan con pilas. Bueno, están liberados. Acuérdense que la semana que viene y la otra van a ser virtuales y la otra seguramente también, pero va a haber un práctico integrador, ¿sí? Sí. ¿Qué más me queda por decirle? Creo que nada más. Nada más. Sí, ¿qué me va a decir Aaron? Sí, ya le respondí. Me mandó un mensaje. Ajá. ¿Y cuántos son? Yo también, profe. Yo también. Yo también, Por favor. ¿Cuántos son? ¿2? Sí. Yo también, profe. Creo que somos 5. Sí. 5 son, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Creo. Bueno. Vayan el miércoles. Bueno, gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias Bueno, por el entonces, no hay problema. Entonces nos vemos.